a Pedro. Acompáñeme por favor en su Biblia a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Ya estamos finalizando la carta, luego de haber mirado en detalle cada uno de sus pasajes, luego de haber visto la intención de la carta y los propósitos que ella contiene. Ahora estamos acompañando a Pedro en su despedida en la carta, pero en las últimas regulaciones que está entregando a una iglesia que sufre por causa de ser fiel a la verdad. Y vamos a leer entonces este texto. Como iglesia utilizamos la Reina Valera de 1960, pues creemos que es la versión más fiel que tenemos en este momento en el español a los textos originales. No quiere decir que usted no pueda utilizar otras porciones o otras Biblias para sus tiempos de estudio, pero sí le animamos a que en nuestro tiempo de lectura nos acompañe en la Reina Valera de 1960. Vamos a leer entonces Primera de Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué tal si lo leemos nuevamente? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Gracias por esta preciosa carta que ha preparado el corazón de esta iglesia para tener una perspectiva correcta del sufrimiento y para no temerle, sino tenerlo en perspectiva. Gracias porque es por Cristo, es en Cristo y para la gloria de Cristo nuestro Salvador que estas verdades han sido dadas. Que nuestro corazón, Señor, anhele ponerlas por obra. Hoy como siervo tuyo te ruego tu asistencia, tu dirección, tu guía para poder predicar clara y fielmente tu palabra a este tu rebaño, a esta grey que te pertenece. En Cristo Jesús. Amén y amén. El título de esta enseñanza es Humilde Sujeción. Y la estructura del texto que vamos a meditar es la siguiente. Primero, el texto nos está hablando de revestíos de humildad. Y este llamado a revestirnos de humildad apunta a dos grupos, con los ancianos o pastores, como ya lo vimos, y los unos con los otros. Por último, vamos a ver el beneficio de la humildad y las consecuencias del orgullo. En la sección anterior, vimos cómo Pedro ordena a los ancianos, recuerden que anciano es sinónimo de pastor u obispo cuando el contexto lo enseña, que estos debían pastorear a las ovejas, apacentar a las ovejas en los términos que el Señor lo ordena, sin enseñorearse de ellas, sin maltratarlas y alimentarlas a través del alimento fiel que es la palabra del Señor. Ahora, Pedro pasa a hablar a los creyentes, a las ovejas y su papel de sujetarse correctamente a las autoridades. Pues el Señor bien ha enseñado a través de esta carta la relación que hay entre el que ejerce la autoridad y el que se sujeta a la autoridad. Vimos hace 8 días que el Señor habló a los gobernantes, a los jefes, a los esposos, y en este sentido también habló a los ciudadanos, a los empleados, a las esposas. Ya habló a los ancianos, pastores u obispos, ahora habla a los creyentes que están en sujeción a los ancianos. Y les da una instrucción muy puntual: sujétense a sus pastores. Los pastores deben apacentar a las ovejas como el Señor lo manda, pero las ovejas deben sujetarse a las personas que Dios ha puesto en autoridad como pastores en la iglesia. Y sé que la palabra sujetarse inmediatamente trae conflicto en nuestra mente por el mal manejo que se le ha dado al ejercicio de la autoridad. Pero vamos a tratar de ver algunos aspectos de manera breve. Recuerde el contexto de la carta.
La iglesia está sufriendo por ser fiel a la palabra de Dios. Pedro ya habló a los pastores que ejercen su ministerio a una iglesia que sufre. Y les dijo que en medio del sufrimiento no debían abandonar la iglesia, sino que debían enseñarla e instruirla fielmente. Ahora le dice entonces a las ovejas que están viviendo un momento de persecución. Este no es un momento para huir y dejar a los ancianos abandonados. Este es un momento para estar sujetos a ellos en instrucción, pues el sufrimiento no nos habilita para abandonar la responsabilidad que tenemos en el cuerpo de Cristo. Y por eso entonces el apóstol dice: sean obedientes a sus ancianos. De manera explícita e inmediata se dirige a los jóvenes y les dice: jóvenes, sujétense a sus pastores. Aunque el contexto no muestra una referencia clara de por qué inicia hablando a los jóvenes, por la escritura podemos identificar por qué. Sabemos que el corazón juvenil es impulsivo, es fuerte y vigoroso, es apasionado, pero muchas veces es terco y obstinado. Y una de las cosas con las que más lidia el corazón juvenil es con sujetarse a la autoridad. Y para el joven muchas veces es difícil sujetarse porque ha visto un mal uso de la autoridad. Y al ver un mal uso de la autoridad, cree tener razones legítimas para no sujetarse a la autoridad. Y es importante entender que el mal uso de la autoridad no hace posible o legitimiza en el corazón del joven el rebelarse o el sublevarse, pues el pecado nos enfrenta con pecado. El mal se enfrenta con el bien. El mal ejercicio de la autoridad no se enfrenta con rebeldía. Se enfrenta con un corazón humilde, como la Escritura lo enseña. Pero aunque es directo y explícito este llamado a los jóvenes, la connotación que Pedro también está utilizando tiene que ver con todos los creyentes. Y les está diciendo: pues estos pastores han sido puestos para apacentarlos como el buen pastor lo ordena. Pero ustedes deben estar sujetos a ellos. ¿Sujetos a qué? ¿A todo lo que un pastor ordene? ¿A todo lo que un pastor mande? No, estar sujetos a la enseñanza fiel de la palabra. Sujeción no es servilismo, y ya lo hemos estudiado. Sujeción no es cerrar los ojos y hacer cuanto una autoridad manda. Sujeción es un acto humilde de reconocimiento a la autoridad, de respeto y obediencia, siempre y cuando el anciano o el pastor esté solicitando algo o enseñando algo con respecto a la palabra de Dios. Pues como lo hemos aprendido en Hechos de los Apóstoles, nuestra obediencia a los hombres va hasta aquel momento en que los hombres nos solicitan desobedecer a Dios. Pues al hombre primero le es a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro, sin lugar a dudas, sabe que en un momento de persecución y sufrimiento, los jóvenes son de vital importancia para que la iglesia permanezca firme. Pues los jóvenes o ceden a las influencias propias del mundo o permanecen levantando los brazos de aquellos que han sido aquellos que han sido puestos para enseñar a la iglesia. Y creo que la escena política y social de nuestro país lo evidencia, que los jóvenes son fuertes, son apasionados, pero son tercos y obstinados. Son fácilmente influenciables, exageradamente influenciables. Y el joven necesita ser consciente de esta debilidad. Por eso el joven también debe aprender a filtrar todo a través de la Escritura, no según los razonamientos humanos de este tiempo. Este estar sujetos es un término militar que Pedro ya utilizó en la carta. En el griego es hupotazo, que había enseñado para decir que deben sujetarse con respeto y obediencia. Este término militar enseña una diligencia a acatar la instrucción, pero esta instrucción está enmarcada en la Escritura, en la palabra. ¿Y por qué debemos entonces sujetarnos? ¿Por qué el apóstol Pedro ahora está hablando a los creyentes?
¿Por qué luego de hablar a los ancianos pastores, ahora les dice creyentes, sujétense? Acompáñenme a Hebreos 13, 17, por favor. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Mire las dos razones que da Hebreos. Hebreos también habla a la iglesia y les dice: iglesia, hermanos, obedezcan a vuestros pastores, porque vuestros pastores han sido escogidos y puestos por el buen pastor de las ovejas, y sujétense a ellos, es decir, respeten su instrucción y su enseñanza. ¿Por qué? Da dos razones. Primero, porque los pastores han sido puestos por Dios para velar por las almas de sus ovejas. Y aunque estamos hablando a la iglesia, qué bueno que esto fuera leído a los mercaderes de este tiempo, que en lugar de velar por el alma de las ovejas, se enriquecen con la lana de las ovejas. El trabajo del pastor es velar por las almas. Y por eso el creyente se sujeta con amor a la autoridad de la iglesia, que es la iglesia. Pero la iglesia, bajo la dirección del Señor, establece ancianos para instruir a las ovejas. ¿Por qué? Porque el Señor pone en ellas un amor, en estas autoridades, por el alma de cada creyente. ¿Y cómo el pastor vela por el alma de la iglesia? ¿Cómo vela por el alma de cada oveja? Enseñando fielmente la palabra. Esa es la forma en que un pastor debe cuidar el alma de las ovejas. Pero tiene algo claro: tendrá que dar cuentas a Dios por cada una de ellas. Y acá es donde entendemos por qué es importante que oremos, amemos y sirvamos a aquellas personas que Dios pone en autoridad. Mis hermanos, el trabajo de un pastor es supremamente arduo. Es preparar con fidelidad cada sermón, acompañado de un sincero corazón que quiere presentar fiel y rectamente el contenido de la Escritura. Pero le acompaña un temor mayor, es que sabe que tendrá que responder a Dios por cada oveja. ¿Y por qué debemos entonces sujetarnos? Porque esta tarea tan ardua se hace más difícil cuando las ovejas no se sujetan al Señor. Pues aparte de la dificultad que implica tener que preparar la enseñanza, dar consejo con acierto, discipular a las ovejas, velar por la exposición fiel de la Escritura, ¿por qué ponerle otra carga a un pastor siendo desobediente a lo que el Señor enseña? Mis hermanos, los creyentes deben evitar poner cargas a una labor que ya es bastante ardua. Ay, es que quiero mostrarle amor al pastor que Dios ha puesto para instruirnos. La mejor muestra de amor que una oveja puede darle a un pastor es: obedece la palabra de Dios y ámala. Porque cada vez que una oveja desobedece la palabra del Señor, pone un peso innecesario. Debe ser diligente en obedecer la palabra del Señor. Porque cuando los creyentes obedecen la palabra, se sujetan a Dios, se sujetan al pastor de los pastores y hacen que nuestra tarea sea alegre y sea gozosa. ¿Cuánta alegría experimenta el pastor al ver que las ovejas obedecen fielmente al Señor? Note que no estoy diciendo que hacen lo que el pastor quiere o se le viene en gana. No.
el mayor bien que un creyente puede dar al pastor de una iglesia local es vive fielmente la palabra del Señor. Ese es el mejor regalo que puedes dar, pero también es tu deber delante de Dios. Y dice este texto que es un imperativo a todos los creyentes, pero mire también lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La Escritura enseña entonces en varias porciones de la Escritura, no solo Pedro lo enseña, sino también Pablo lo enseña, que debemos tener en muy alta estima a las personas que Dios pone para enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque ellos cuidan de vuestras almas, porque ellos amonestan e instruyen en el temor al Señor para vivir conforme a lo que la palabra enseña. Este amor y esta obediencia de la que estamos hablando nunca debe implicar una obediencia ciega que tolera el pecado de las autoridades. Estamos hablando de una sujeción fiel, regulada por la palabra de Dios. Pero luego dice entonces también el apóstol, no solo sujétense a sus ancianos, sino sujétense los unos a los otros. Y dice ¿cómo? En humildad. Note que el apóstol está atacando un problema con el que lidia el hombre. El orgullo, la anarquía, la rebeldía solo tiene una razón: orgullo, soberbia, altanería. La dificultad en sujetarnos a cualquier autoridad, a cualquier regulación, llámese a nuestros padres, llámese a nuestros jefes, llámese a Dios, tiene que ver cuando se nos solicita algo que es contrario a nuestros deseos egoístas, que no se ajusta a lo que a mí me parece bien. Esa es la razón de la desobediencia. Por eso entonces Pedro les dice, hermanos, sujétense a aquellos que los están instruyendo en la palabra del Señor, que los amonestan y los aman, pero sujétense también los unos a los otros. Hay personas que a veces pueden decir, está bien, yo me sujeto a la enseñanza de mi pastor, pero no me interesa sujetarme a ninguna otra persona en la vida de la iglesia. La Escritura habla de que debemos sujetarnos los unos a los otros, porque debemos velar los unos por los otros y debemos darnos cuenta los unos a los otros. Pero no nos gusta que se metan en nuestra vida. No nos gusta que interfieran en nuestra vida. Pero una relación sana entre hermanos en una iglesia cristiana debe generar la disposición de que unos a otros nos rindamos cuentas. De que podamos decirle a un hermano, hermano, estoy pecando contra el Señor. Y que este hermano pueda acercarse y decirme, hermano, ¿cómo vas con esto? ¿Qué estás haciendo para enfrentar este pecado? Vamos a orar por esto. Vamos a trabajar juntos por esto. Esto es sujetarnos los unos a los otros. Por eso la vida de iglesia real no es querida por muchos. Por eso hoy la dinámica de mega iglesia tiene tanto éxito, porque entro, escucho una enseñanza, salgo y me voy y nadie sabe nada de mi vida y puedo seguir viviendo a mi manera. Pero esa no es la vida de iglesia. La vida de iglesia tiene una sujeción a Dios, una sujeción a la instrucción de aquellos que Dios pone para enseñar al pueblo de Dios, pero una sujeción mutua, donde nos cuidamos y nos rendimos cuentas los unos a los otros. Y para lograr esto, ¿qué debemos hacer? Mire que Pedro lo enseña, dice, revístanse de humildad. La única forma de poder sujetarnos a quienes están en autoridad y sujetarnos los unos a los otros es revistiéndonos de autoridad. El griego de humildad, perdón. El griego que está utilizando Pedro acá es una descripción bien interesante, porque se utiliza para hablar de vestir algo o revestir algo, atándole una prenda a su ropa. ¿Cómo funcionaba esto? Los esclavos acostumbraban a anudar un pañuelo o un delantal blanco sobre su ropa para poderse distinguir de los hombres libres.
Los esclavos entonces se revestían con un trapo blanco y todos sabían que este era esclavo y este era un hombre libre. ¿Qué está teniendo Pedro en mente? Pedro naturalmente está utilizando esta palabra porque evoca muy bien el momento práctico de mayor humildad que pudieron presenciar sus ojos. Aquel momento en que Jesús, el Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Rey de Reyes, siendo digno de honra y honor, se vistió de siervo, se ciñó una toalla para lavar los pies de un grupo de pecadores, sus discípulos. Sin importar su alta dignidad, sirvió a los que debían servirlo. Juan 13:4 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Esa es la definición práctica de humildad. Dios, hecho hombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se ciñó, se revistió de humildad, se vistió como servidor, siendo digno de ser servido para servir a un pueblo pecador. Para poder sujetarnos a Dios, a las autoridades y los unos a los otros, tenemos que revestirnos de autoridad. Y así como un esclavo era diferenciado por ceñirse un pañuelo blanco, el cristiano debe ser diferenciado del mundo por una vida de humildad. Esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Un corazón humilde. Y esto debe ser algo que debe importar en gran medida en nuestro caminar. Un corazón humilde. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es la humildad. El orgulloso se cree mejor que los demás. El humilde ve a los demás y los trata como si fueran superiores a él. Y Jesús nos dio este ejemplo. Él era el que debía sentarse para que le lavaran sus pies. Y siendo digno de toda honra, más bien se ciñó la toalla para lavar los pies de aquellos que ni siquiera eran dignos de ser servidos. Y Pedro entonces da la razón de por qué debemos ser humildes. Y para esto cita Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Entonces, en este llamado a la sujeción, Pedro pone en escena una razón, una forma de lograrlo, y es la humildad. ¿Y por qué debemos ser humildes? Lo voy a presentar de dos maneras. Primero, porque aquel que es humilde recibe la gracia de Dios, pero el que es soberbio es resistido por Dios. Mire lo que dice 1 Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué entonces la humildad? Mis hermanos, Pedro está dejando algo claro a la iglesia. Quien es humilde goza de la gracia de Dios. Pero el que es orgulloso, arrogante y engreído, Dios lo enfrenta, Dios se le opone, porque Dios resiste al soberbio. Agustín de Hipona dijo que el orgullo es la esencia de todo pecado. El orgullo fue la razón por la que Adán y Eva pecaron, porque quisieron ser iguales a Dios. El orgullo es la razón por la que Luzbel fue arrojado y hoy lo conocemos como Satanás, porque quiso estar por encima de Dios. La causa de todo pecado es el orgullo. Ese es el móvil de todo pecado en el ser humano. El orgullo es completa altanería contra Dios, es autosuficiencia y es autoexaltación. El orgullo siempre está diciéndome: tú puedes solo, tú no necesitas a Dios, tú no necesitas de nadie. Lo que haces no lo haces para la gloria de Dios, sino para tu propia gloria y para tu propio bien.
El orgulloso desea no depender de Dios y de nadie más, porque quiere vivir a su manera. Pero ¿qué dice Pedro? Hermanos, no den lugar a la soberbia, porque Dios resiste al soberbio. Y este término resistir, ese es otro término militar que se utilizaba en este tiempo. Significa ponerse en formación de batalla contra un enemigo. ¿Nota usted entonces lo que está diciendo Pedro? Cuando tú y yo somos soberbios, Dios se pone en posición de batalla contra nosotros. Resiste al soberbio. Él se opone al soberbio. ¿Tú te imaginas tener entonces al Dios vivo oponiéndose a lo que haces? ¿Qué podrá prosperar? Nada de lo que hagamos, si es gobernado por un corazón orgulloso, prosperará. Nada, porque el Señor resiste a todo el que es soberbio. Dios aborrece los ojos orgullosos. El creyente debe aprender entonces a odiar el orgullo y a revestirse de humildad, porque Dios tiene en alta estima el corazón humilde. Mire lo que dice Isaías 66:2: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Dios mira con agrado el corazón humilde. El orgullo entonces refrena el favor de Dios, pero el corazón humilde recibe gracia abundante. ¿Y dónde podemos ver ejemplos de esto? Podríamos citar muchos, pero acompáñeme a Daniel 4:30 al 32. La historia de Nabucodonosor nos ayuda a entender cuáles son los efectos de un corazón soberbio y qué significa que Dios resista o se oponga a un hombre soberbio. Daniel 4:30 al 32. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Está hablando Nabucodonosor y está atribuyéndose el éxito y la gloria de Babilonia a él, cuando fue Dios quien dio todo lo que él tenía. Y eso hace el orgullo. Se atribuye méritos que no le pertenecen. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. El rey Nabucodonosor, después de gozar de fama, prestigio y poder y gran victoria, fue enceguecido por la soberbia y se atribuyó méritos que no le pertenecían. Entonces el Señor resistió su soberbia. Le quitó todo lo que le había dado por gracia y por bondad, no porque Nabucodonosor lo mereciera. Siempre que nuestro corazón cede a la arrogancia y a la soberbia, Dios mismo será quien nos resista y se oponga en nuestro proceder. Daniel 4:37 nos muestra aquel momento en que Nabucodonosor entró en razón. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos son justos, y él puede humillar a los que han soberbia. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco, dice Dios. Mis hermanos, si hay algo que le sea repugnante a Dios, es el corazón altivo y soberbio.
porque el orgullo y la soberbia es el principio, es el origen de todo actuar pecaminoso. Proverbios 29-23 dice: la soberbia del hombre le abate. Proverbios 18:12: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Otras versiones dicen: a la caída le precede el orgullo. El orgullo es la antesala al quebrantamiento y al sufrimiento. Siempre que un corazón es altivo, lo que le sigue a la altivez es fuerte humillación. Malaquías 4:1 dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hermanos, la soberbia está claramente sentenciada en toda la Escritura. Y la soberbia causa gran mal en la vida de la iglesia, porque hace que no queramos sujetarnos ni siquiera a instrucciones legítimas. La soberbia es la que nos lleva a hacer las cosas a nuestra manera. Oh joven, ¿cuánto necesitas entender que tu inclinación a desobedecer es el orgullo? No es que tengas la razón. ¿Cuántas veces has escuchado de labios de tu padre: no hagas esto que vas a sufrir? No me digas lo que tengo que hacer, papá. Lo que yo quiero hacer, lo haré. Para al final tener que sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque eres orgulloso. El corazón juvenil es arrogante. El joven cree saberlo todo cuando en realidad no sabe nada. Iglesia, necesitamos un corazón humilde a la palabra de Dios y a las autoridades que Él ha puesto. ¿Por qué? Pedro da una segunda razón. Porque da gracia a los humildes, muestra su favor, manifiesta su bondad. Dios está en el trono. Y la razón por la que manifiesta sus favores en uno o en otro tiene que ver en la soberbia o en la humildad. Es en la humildad donde deposita generosamente su favor y su gracia, pero es en la soberbia donde Él se levanta para resistir y oponer. Porque cuando caes en la soberbia, estás menospreciando a Dios y su palabra. El humilde se somete a Dios y a su palabra. No busca exaltarse a sí mismo, sino la gloria de Dios. No es autosuficiente, él es dependiente, sabe que sin Dios nada puede. El humilde no vive para sí, sino para Dios y para amor de la iglesia. El Salmo 10:17 dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Cuando un corazón es humilde, la Escritura dice que Dios lo oye, pero al soberbio se le opone. Así que muchas veces nuestra oración no es escuchada por causa de nuestra arrogancia y nuestra soberbia. Debemos acercarnos con humildad. Proverbios 29:23 dice: pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Proverbios 22:4: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 15:33: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede a la humildad. El orgullo precede la caída, la honra precede a la humildad. El creyente entonces debe saber que Dios ha provisto todo lo que necesita. El creyente nada posee como si lo hubiera obtenido en sus propias fuerzas. Nada le es suyo a menos que Dios lo dé por gracia. Y aparte de Cristo nada puede hacer.
Eso es humildad, es reconocer que sin Él nada podemos y que todo lo que tenemos proviene de Él. Humildad es vivir en los términos que Él establece y no a nuestra manera. ¿Qué aprendemos entonces de esto? Para que un pastor pueda apacentar correctamente a sus ovejas, necesita un corazón humilde para no enseñorearse de ellas. Pero para que un creyente pueda sujetarse a la autoridad de los pastores, necesita un corazón humilde para poder sujetarse a la instrucción. Pues sin humildad es imposible reconocer la autoridad. Un pastorado autoritario y un creyente rebelde lejos de un corazón que carece de humildad. A uno y otro Dios se le opondrá. Al pastor orgulloso y arrogante y al creyente soberbio y arrogante, Dios se le opondrá. Se les enfrentará como enemigo. Pero al corazón humilde lo exaltará, como lo veremos el próximo domingo. El orgullo es una forma abierta de enfrentar a Dios. Cuando tú eres orgulloso, estás siendo rebelde y altanero contra Dios. Pero ¿saben algo? El orgullo es lo que mantiene al hombre separado de Dios. Es por orgullo. Cuando tú te sientas a hablar con una persona que debate la Escritura y trata de encontrarle fallas a la Escritura, al final de la conversación, lo único que una persona podrá decir de manera sensata: mira, la única razón por la que yo no creo en lo que la palabra dice es porque no me gusta lo que ella enseña. Es por orgullo. No es porque haya error, no es porque haya equivocación. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué es lo que está gobernando nuestro caminar? ¿Orgullo? ¿Soberbia? Porque si es así, Dios te resiste. Dios está sentado en su trono. Desde allí mira a los hombres. A los soberbios los resiste y a los humildes les da abundante favor. Sus bendiciones están para aquel que se acerca con un corazón humilde, pero su disciplina, su ira y su justicia sobre aquellos que viven con un corazón arrogante. El orgullo refrena el favor de Dios, pero el corazón humilde recibe gracia abundante. Mis hermanos, como pastor de esta iglesia local, les ruego, sujétense a la instrucción que damos en la iglesia, siempre y cuando sea fiel a la palabra de Dios. De lo contrario, no están obligados a atender ninguna instrucción, pues ustedes deben obedecer a Dios antes que a un pastor. Pero si el pastor que sirve en la iglesia donde ustedes están enseña la Escritura y respeta el consejo bíblico, es deber de la iglesia con un corazón humilde atender la instrucción. Cuando nosotros les aconsejamos o los instruimos en la palabra, lo hacemos porque queremos el bien de sus almas. Y no es fácil esta tarea. Y sufrimos en gran medida cuando ustedes no obedecen la palabra del Señor. El mayor regalo que ustedes pueden darle a un siervo de Dios es sean obedientes a la palabra de Dios con un corazón humilde. Una sujeción humilde es la característica de todo creyente. El llamado entonces es que nos ciñamos la toalla y sirvamos a los demás. Que cuando el mundo nos mire, vea un corazón humilde que contrasta con la arrogancia de este mundo caído. La evidencia de que estás teniendo un entendimiento correcto de la Escritura es que creces en humildad. Pero si tú dices ser alguien que estás creciendo en el conocimiento de Dios, pero cada vez te vuelves más orgulloso, déjame decirte que estás haciendo algo mal en tu estudio. Porque el conocimiento de Cristo produce humildad y no soberbia.
Que el Señor nos ayude a tener un corazón humilde. Y tú, querido amigo, que aún no has creído, déjame decirte algo. No te engañes más. No trates de buscar justificaciones para vivir separado de Dios. No trates de buscar causas ilegítimas en la Escritura que no existen. Son simples distorsiones que tu orgullo genera. Acepta que eres un orgulloso. Necesitas que Cristo cambie tu corazón y lo haga humilde. Porque a menos de que eso pase, el orgullo te mantendrá separado de Dios en tu vida. Es el orgullo. El problema no está en Dios, el problema está en ti. Pero reconoce tu imposibilidad, tu incapacidad. Y dile, Señor, dame un corazón humilde, que ame tu palabra y que obedezca tu palabra. Señor, muchas gracias por esta instrucción que da el apóstol. Ayúdanos como iglesia a sujetarnos recta y piadosamente en los términos que mandas, a tener en alta estima a las personas que has puesto en autoridad, pues ellas cuidan de nuestra alma, a no causarles tristeza y dolor cuando nos revelamos a tu palabra, que no le hagamos más difícil el trabajo a aquellos que enseñan